Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Un saludo cordial para cada uno de ustedes, ahí donde se encuentren, en su casa o de camino a casa luego de un día de trabajo, a la hora que sea que lo esté escuchando, pues un saludo fraternal y siempre pues pidiéndole al Señor las bendiciones para su vida. Retomamos, el día de ayer estuvimos leyendo el versículo 19 de Primera de Pedro 2, en el cual pues estuvimos analizando. Continuando con el tema, digamos, del testimonio en el trabajo, el lugar en el que realizamos nuestro, nuestra labor, en nuestras ocupaciones, incluso cualquier lugar en el que pues recibamos alguna clase de trato injusto y cómo, sobre todo en esas circunstancias, es que estamos más llamados todavía más llamados a un testimonio que hable de nuestro Señor. Continuando entonces, decíamos ayer que hoy vamos a ver cómo Pedro pues sigue ejemplificando lo que se espera de nosotros como reflejo de Dios y en este caso va a hablarnos de nosotros como un reflejo de Cristo. Entonces leamos versículo 21. eh, Vamos a leer hasta el 25 porque es como una sola sección, el final del resto del capítulo 2. Y vamos a ir analizando ahí lo que podamos, como siempre. Dice, bueno, voy a compartirles aquí visualmente. Considero que puede ser útil también ir observando aquí el texto. Entonces estamos aquí, pueden ver Primera de Pedro 2:21. A partir de aquí, en la Reina Valera contemporánea. Dice, y ustedes fueron llamados para esto. ¿Llamados a qué? Bueno, a lo que ya hablamos, ¿verdad? A dar un testimonio diferente que cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. O sea, eso es lo que se espera de nosotros, ese testimonio diferente. ¿Por qué? Bueno, dice, continúa el versículo 21, porque también Cristo sufrió por nosotros con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Ven qué interesante por la forma en la que Pedro pasa de la vida práctica que estábamos hablando, desde el versículo 13 venimos viendo la, la aplicación práctica de la enseñanza, o sea, cómo nuestras convicciones acerca de nuestra identidad, de lo que somos en Cristo, de lo que Dios es para nosotros, cómo eso se ha de notar en el día a día. Y aquí sutilmente vuelve a hacer la transición de la conducta nuestra hacia la motivación para esa conducta, que en resumidas cuentas es lo que Jesús hizo por nosotros. Hemos hablado de eso bastante, ¿verdad? Dios no espera esta clase de conducta solo porque es que tenemos que hacerlo, es que porque tenemos que recompensarle a Dios de alguna manera, o es porque si no, si yo no me porto bien, si yo no doy este testimonio, entonces Dios se va a enojar y me va a castigar y está en peligro mi salvación. No, no es absolutamente nada de eso, es al contrario. Porque he sido amado por Dios incondicionalmente, desde antes de la fundación del mundo, porque me ha hecho renacer a una nueva vida, porque ha depositado en mí su Espíritu Santo, porque me ha redimido, me ha hecho libre y me ha hecho únicamente posesión suya, porque Cristo pagó por mis culpas en esa cruz, porque me salvó cuando era una oveja descarriada,
Por todo ello, debería yo, lo más lógico es que me motive esto a querer dar un buen testimonio en medio de los inconversos. No voy a profundizar más en eso porque lo hemos hablado bastante, ¿verdad? Pero sí para que tengamos presente eso, ¿verdad? Siempre la conexión de la teoría con la práctica. No nos quedemos con ser meros teóricos que sabemos muchas cosas, no. Que de verdad eso impacte toda nuestra forma de vivir, ¿ok? Ahora sí, volviendo ya al texto, bueno, de hecho creo que lo que Pedro nos dice aquí, nosotros lo sabemos bien, teóricamente lo sabemos, pero va a ser muy valioso que lo detallemos para que realmente nos impacte más. Entonces, Pedro empieza diciéndonos que Cristo sufrió por nosotros, dándonos ejemplo. Es interesante esto porque resulta que lo más típico que uno piensa, lo más a lo que uno se acostumbra a pensar, es que Jesús estaba en esa cruz pagando por mis culpas, ¿cierto? Uno pensaría que es lo primero que uno le viene a la mente. ¿Por qué Jesús estaba en una cruz? ¿Por qué tuvo que morir en una cruz? Bueno, porque era la única forma de que mis culpas fueran saldadas y de que yo recibiera una nueva oportunidad de vida, que yo fuera reconciliado con el Padre. Pero Pedro nos dice aquí que también detrás de ello había otro propósito, era darnos ejemplo. Dice ahí que pudiéramos seguir sus pasos. No sé si han visto o no sé si lo han hecho ustedes con sus hijos, cuando un papá va caminando por la arena y como la arena suave, la arena que está mojada por el mar, cuando uno pone el pie, queda la silueta ahí marcada, ¿verdad? Y que el hijo va detrás, no sé si han visto, a veces, hay videos así que ilustran eso, que el hijo va detrás caminando y va poniendo sus piecitos encima de esas huellas, va siguiendo las pisadas del papá. El papá le va marcando el camino, le va marcando la senda y él va poniendo los pies encima de esas huellas, obviamente como un juego, pero si lo hacemos un poco más profundo, el papá le está diciendo a dónde él puede poner el pie seguramente y le está marcando la pauta de hacia dónde es el camino que él tiene que ir. Entonces, con estas palabras que Pedro nos dice aquí, está diciéndonos que Jesús no solo quería morir por nosotros en esa cruz pagando por nuestras culpas, sino que también quería ser el ejemplo perfecto para nosotros. Ahora, ¿qué clase de ejemplo? En ese momento específico de la cruz, ¿verdad? Nos vamos a concentrar en ese punto, porque obviamente durante el tiempo que él vivió en la tierra, pues fue ejemplo de muchas cosas, fue ejemplo de amor por los más desposeídos, por los desamparados, fue un ejemplo de, de no dejarse llevar por la influencia del mundo, por las ideologías dominantes en esa época. Sí, ahí hay mucho ejemplo, por supuesto, pero aquí vamos a concentrarnos en cómo fue ejemplo de nosotros en el sufrimiento, que Él no solo fue un sustituto perfecto de nosotros en esa cruz, Él no solo estuvo en esa cruz pagando por nuestras culpas, tomando nuestro lugar, sino también dándonos un modelo, un ejemplo de lo que Él espera que nosotros seamos en medio del sufrimiento. Dentro de este contexto de lo que venía hablando Pedro, pues el sufrimiento injusto, que como mencionábamos, no necesariamente hay que limitarlo al sufrimiento injusto en el trabajo. Creo que nosotros vivimos muchas situaciones que consideramos injustas en distintos contextos, en el hogar, con la familia, sea el núcleo familiar cercano o la familia extendida.
Puede ser hasta injusticia que sintamos de parte del gobierno, de las autoridades mismas, que fue otro tema que vimos antes. O puede ser injusticia en nuestro barrio, donde sea, siempre vivimos injusticias. ¿Cómo sobrellevarlas? ¿Cómo hacerlas frente? Bueno, veamos el ejemplo de Cristo. En primer lugar, de forma implícita, vemos que Jesús hizo frente a la cruz y a toda esa tortura y ese sufrimiento injusto porque había un propósito detrás. Ya solo ese es un tema fabuloso, importantísimo. Por ahí Santiago lo dice de forma pues un poco más eh, resumida cuando dice en el capítulo 1, dice capítulo 1 versículo 2: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, sabiendo que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Ven, ¿qué está hablando Santiago aquí? Que en el sufrimiento hay propósito, que el sufrimiento no es solo porque sí, hay algo detrás de ello. Y Jesús estaba en esa cruz luego de haber sido azotado, escupido, golpeado, humillado, pero sabía que había un propósito para ello. Sabía que era necesario para un fin. Como dice aquí, la senda hacia la gloria fue el camino del sufrimiento. Cristo padeció por nosotros, o sea, o más bien digámoslo así, Cristo padeció, sufrió por nosotros. Eso es lo que él tenía en mente mientras estaba soportando toda esa horrible tortura. Cristo estaba en esa cruz soportando, sabiendo que a través de su muerte iba a lograr un resultado. Para él, sí, porque iba a ser glorificado después de ello, iba a regresar a la gloria del Padre. Pero más allá de él, había un resultado, había un beneficio para nosotros. No era un sufrimiento a la ligera, no era por masoquismo, no era porque quería pues demostrarse como mártir, no, había un propósito en el sufrimiento. Además, ese sufrimiento era un sufrimiento que, como sabemos, inmerecido, injusto, que lo dice aquí, ¿verdad? Pedro dice que el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Él fue el que más sufrió y de forma injusta. Un supuesto juicio que se hizo, únicamente lo que querían era cumplir con el protocolo, pero ya tenían establecido qué era lo que iban a hacer con él. Pero las acusaciones, como sabemos, eran completamente falsas. Lo acusaron de blasfemo cuando él estaba diciendo la verdad. Él era y es el Hijo de Dios. Y aún así, dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Otro tema muy, muy valioso ahí que vamos a analizar más adelante, porque también hay una razón por la cual él hizo frente al sufrimiento injusto.
lo que veníamos hablando, que por encima de aquellos judíos y de aquellos romanos estaba Dios como soberano. Lo veíamos ayer, ¿verdad? Pero no vamos a adelantarnos mucho para recalcar este primer versículo, el 21 y el 22. Ahí está la primera clave de cómo afrontar el sufrimiento y sobre todo cuando es injusto. Saber que hay propósito detrás de ello. Saber que Dios está utilizando ese sufrimiento para algún propósito con nosotros. Ya lo vimos ahí en Santiago 1:2 que, por ejemplo, puede estar formando en nosotros paciencia, perseverancia. Es a través del sufrimiento que Dios nos va puliendo. De hecho, el sufrimiento podríamos imaginarlo que es como el cincel con el cual Dios está esculpiéndonos, corrigiendo nuestras imperfecciones, llenando nuestras carencias, haciendo la transformación de todo nuestro ser. No es fácil de aceptar eso, ¿verdad? Porque obviamente sabemos que es doloroso afrontar el sufrimiento. Pero cuando uno tiene presente que el sufrimiento tiene propósito, ya uno lo puede sobrellevar diferente. Y cuando uno recuerda, lo vamos a hablar después, que Dios está por encima de ese sufrimiento y cualquiera que sea la forma en la que estamos sufriendo, sea por un mal jefe, sea por alguien que nos está maltratando, sea por una circunstancia que, que se sale de nuestras manos, pero también recordar que Dios está por encima de ello nos capacita para sobrellevarlo. Entonces ven por qué es tan necesario el ejemplo. Ven por qué es necesario realmente que nosotros comprendamos que Jesús también quería que viéramos el ejemplo de cómo Él sufrió, porque hay propósito detrás del sufrimiento. Dice aquí en este comentario, la ejecución de Cristo demuestra que se puede ser absolutamente fiel a la voluntad de Dios y aún así experimentar el sufrimiento injusto. Por eso, la actitud de Cristo en su muerte en la cruz provee a los creyentes el ejemplo definitivo de cómo reaccionar ante la persecución y castigos inmerecidos. Y también pensemos en esto, porque uno podría decir, ah, pero es que Jesús es Jesús, o sea, Jesús sí se podría aguantar al jefe que tengo yo, o sí se podría soportar esta enfermedad que me está eh, atormentando, porque es Jesús. Pero recordemos que también la escritura nos enseña que Jesús sufrió todo exactamente igual como lo sufrimos nosotros. O sea que porque él fuera hijo de Dios, no significaba que esas espinas dolieran menos. No sé cuántas veces han tenido esa experiencia que se les mete una espina ahí en un dedo o en la mano, ¿verdad? Y tal vez una espinita así chiquita. Y duele, ¿verdad? Lo atormenta a uno. No nos imaginaríamos jamás la clase de espinas que estaban en su cráneo. Y no podemos dar por menos semejante sufrimiento que él estaba viviendo ahí en ese momento, empezando por las espinas. Y si hablamos de los azotes, azotes que eran hechos con herramientas de los romanos que estaban hechas para desgarrar la carne, no porque fuera hijo de Dios, eso dolió menos. Era un cuerpo igual que el de nosotros, sentía dolor exactamente como cualquiera de nosotros hubiera sentido dolor. Y aún así fue capaz de soportarlo.
No es por dar menos nuestro dolor y sufrimiento, por supuesto que no. Él no pretendía humillarnos, no. Él lo que quería es hacernos ver que Él nos entiende. Y más bien nos dejó ejemplo para capacitarnos, porque justamente Él, sabiendo lo que implicaba el dolor y la tortura, Él quería capacitarnos para poder nosotros también sobrellevar el dolor de una enfermedad, de una traición, de un abandono, de una ofensa, injusticias, circunstancias salidas de nuestro control. Para todo ello, Él nos estaba dejando ejemplo por medio de su propia vida y cómo Él hizo frente a todas estas circunstancias. Así que, bueno, podemos notar que ahora sí es muy valioso desmenuzar los versículos, ¿verdad? Desmenuzar las frases. Claro está, por supuesto, ese sufrimiento, hay una diferencia en el propósito, porque Jesús en la cruz no estaba sufriendo para ser transformado, Él estaba sufriendo para salvarnos a nosotros. Pero lo que sí es igual, sí va a ser igual el sufrimiento, es que siempre vamos a sufrir por el hecho de que representamos a Cristo. Nosotros somos embajadores de Cristo, dice Pablo. Nosotros lo representamos aquí y eso siempre va a implicar sufrimiento. Posiblemente si nosotros fuéramos inconversos, quizás muchas injusticias no las viviríamos en realidad. Si nosotros no fuéramos creyentes, posiblemente nos las desquitaríamos, nos haríamos lo que sea necesario para recibir lo que nos merecemos, ¿verdad? Lo veríamos como normal. Pero el solo hecho que nosotros ya no somos de este mundo, porque estamos en Cristo, ya eso va a implicar que así como Él sufrió por su propia causa, Él sufrió por lo que vino a hacer, lo que vino a enseñar, el reino que vino a establecer, pues el sufrimiento también va a ser parte de. Ya de por sí sufrimos por el pecado. Todo ser humano sufre por las consecuencias del pecado, sea o no sea consciente de ello, porque las enfermedades son fruto del pecado. Los desastres en la naturaleza son causa del pecado. La constante violencia y maldad del mundo es fruto del pecado y todos los seres humanos lo sufren. Pero a eso se le suma cuando uno es creyente de que el mundo se le viene encima. Y en aquel tiempo, sobre todo, implicaba, implicaba persecución, implicaba que las familias eran separadas, implicaba la muerte, el martirio. Y todo eso, cuando Cristo estaba en la cruz, por supuesto, siendo Dios, sabía que iba a pasar, sabía lo que iban a tener que sobrellevar todos sus seguidores por toda la historia de la humanidad. Y por eso quería dar un ejemplo. Así que por eso es que Pedro, como su discípulo, quería que sus lectores miraran más de cerca la reacción de nuestro Señor ante el sufrimiento, para que eso nos inspire, nos motive
y a la misma vez tengamos recursos de cómo sobrellevarlo. Un dato ahí a considerar es que Pedro está aquí haciendo cita de Isaías 53, especialmente en el versículo 22, que no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Eso lo dice prácticamente de forma textual el versículo 9 para describir la reacción de Jesús ante el trato injusto. No hizo pecado, no se halló engaño en su boca, no distorsionó nada. No es como uno cuando en el trabajo le ofrecen hacer algo, eh, no sé, eh, redactar mal las cuentas, torcer la información o cuando, no sé, en un trabajo uno sabe que tiene que usar un determinado material, pero para ahorrarse lo que iba a gastar ahí, dejárselo uno, entonces usa otros materiales. Él no respondió con engaño, no respondió con pecado. Jesús no pronunció absolutamente nada pecaminoso, ni siquiera pronunció algo justo. O sea, él perfectamente podía haber dado evidencia ahí delante de ellos de que era Dios y no iba a hacer una mentira, pero no quiso exigir sus derechos. También cuando le maldecían, no respondía con maldición, también es eh, referencia a Isaías 53, que sabemos que es un texto mesiánico que describe todo el sufrimiento de Jesús, que dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En cambio, ¿qué hacía él? Dice, encomendaba su causa al que juzga justamente. Este verbo encomendar puede también significar, un sinónimo sería entregar. Y dice aquí que este verbo, la forma en la que está, dice que ese encomendar lo hacía una y otra vez. Cuando le pusieron la corona de espinas, encomendó su causa a Dios. Cuando recibió los látigos, encomendó su causa a Dios. Cuando fue golpeado, encomendó su causa a Dios. Cuando le escupían, encomendaba su causa a Dios. Cada oleada de maltrato, él constantemente encomendaba, entregaba a Dios su causa. Él no se iba a defender, él no iba a exigir nada. Él iba a dejar en manos del Dios soberano todo lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque Jesús tenía presente que detrás de ese sufrimiento, detrás de ese ataque, detrás de ese maltrato, detrás de esas personas que estaban alrededor suyo, había alguien que estaba por encima de eso. Y había un plan y un propósito que estaba por encima de esas personas. Y él sabía que Dios iba a llevar a cabo sus planes tal como pretendía. Y que si el sufrimiento era necesario, él lo iba a hacer frente, porque ese propósito se iba a cumplir. Así que ahí está también el ejemplo para nosotros. Independientemente de lo que sea que estemos viviendo, ese sufrimiento, ese tormento, sea lo que sea, que pongamos la causa a nuestro Dios, que le encomendemos a Él todo. Por ahí Pablo citaba del Antiguo Testamento, ahí en Romanos 12, cuando dice que el Señor, que nuestro Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Así que en lugar de exigir derechos, de reclamar o de lamentar y quejarse, encomendemos nuestra causa al Señor, porque Él es el que juzga justamente. Nadie mejor que Él para dejarle nuestra causa. Y así vamos a hacer seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejarlo por aquí.
considero que fue un texto bastante enriquecedor, ¿verdad? Y vamos a seguir con lo que nos quedan estos otros versículos la próxima semana, versículos 24 y 25, que seguimos con este tema de Cristo como nuestro Redentor y nuestro ejemplo. Oremos. Dios y Padre, queremos agradecer de nuevo por la enseñanza y sobre todo porque de verdad es muy enriquecedor reflexionar y meditar en esta salvación a la cual nos has traído, esta, este privilegio de poder venir con confianza ante nuestro Padre por lo que hiciste en esa cruz. Capacítanos por medio de tu Espíritu para de verdad seguir ese ejemplo de sufrimiento, enfrentarlo, sabiendo que hay un propósito siempre, que en tu amor y tu bondad siempre estamos pues protegidos y resguardados y siempre todo tiene un propósito. Gracias te damos, Señor, y oramos en Cristo Jesús. Amén. Quedamos así de manos entonces, versículos 24 y 25 la próxima semana, así que creo que vamos a seguir reflexionando algo interesante con esto, ¿verdad? Muy buenas noches y bendiciones. Nos vemos.